Vamos a crear la página de servicios o también llamada la página de paquetes. Voy a darle aquí en los tres puntitos para ir a ajustes y unos le ponen servicios, otros paquetes. Yo prefiero este último porque es más vistoso. Paquetes, voy a copiar. Recuerda que tenemos que pegarlo en el Slack. Tenemos que pegarlo en la página, en el título de la página. Y aquí podemos agregar una descripción que la encontramos, recuerda, aquí. Ya esto lo podemos reutilizar. Voy a copiarlo, lo voy a pegar y a diferencia de las otras páginas donde sí ocultamos, en este caso no, queremos que nuestra página de paquetes sea visible. Voy a ponerle una imagen. Voy a cambiar un poco, voy a ponerle esta para ir haciendo algún tipo de variaciones y ahí lo tengo. Ahora le daría hacia atrás, como ves, esta sería la etiqueta del navegador Paquetes EB Academia y ahí tenemos los detalles. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a venir aquí a paquetes, paquetes. Aquí puedo cambiar este texto por servicios o le puedo poner nuestros. Vamos a ver, sí, servicios. Precios y paquetes. Precios y paquetes. Luego acá vamos a poner un texto que yo te lo dejo en lo que es, creo que está acá arriba, es este que tenemos acá. Paquetes, me vengo aquí y selecciono, lo pego. Creo que está más que bien. ¿Qué más podemos hacerle? Mm, como un párrafo 2. Ok, está perfecto. Y aquí voy a hacer un cambio porque no me gusta este estilo. Yo lo voy a hacer de otra manera. Creo que aquí en imagen o creo que es en links. Voy a elegir vamos a ver, creo que hay uno mejor. Creo que aquí en content, creo que me gusta más este. Voy a elegir este. Exacto. Y aquí voy a cambiar los nombres porque este primero se va a llamar bodas o bodas. Sí, recuerda que lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo este documento que te voy a compartir donde están mis paquetes. Voy a poner 3 de bodas, 3 de 15 años y 3 de sesiones. Te lo voy a compartir para que le eches un vistazo y te puedas asesorar de cómo puedes armar tus propios paquetes. Entonces, este primero, de hecho, voy a eliminar este. Y a este primero le voy a poner el texto de paquetes boda. Paquetes, como ya lo tengo todo escrito, no voy a durar mucho en este curso, en este capítulo, más bien, eso espero. Paquetes bodas, este se va a llamar boda bronce. Déjame ver acá el texto que tengo. Sí, se va a llamar plata, oro y platino. Ok. Boda plata. Ok, no, no, estoy cometiendo un error. Paquetes boda es el paquetes boda. Bien, es aquí donde tengo que darle. Boda plata. Bien. Aquí tengo que agregar el texto sobre el contenido, que es esto que está acá, y el precio, como ves, dice 150. Ese es un precio simbólico, ya ahí lo puedes cambiar, ahí lo ves que se va mostrando muy bonito y dice que son 150. Aquí vamos a agregar una imagen. Esas imágenes están, creo que aquí en paquetes, boda uno. Este sería bien, ahí lo vamos viendo. Creo que aquí no hay una forma de que podamos centrar. Esto creo que está bien ahí. Vamos con el segundo. El otro será boda oro y pegamos el texto
este es 350, copiamos el contenido, lo pego aquí, este es cuánto, 350 y de paso voy a copiar este para el siguiente, 350. Ok, busco una imagen, va a ser esta segunda. Estas imágenes ya yo las había preparado en Photoshop, tienen 1, dimensión uno por acá, es decir, misma dimensión. Creo que las hice de 500 píxeles por 500 píxeles. Eso es para que se vean así cuadradas sin problema. Vamos con el tercero. Aquí ves que va quedando el precio. Vamos con el tercero y el tercero es boda platino. Boda platino, pego el contenido que ya lo había copiado, pero como ves, aquí hay un límite, no me permite poner tanto texto, ni modo, lo voy a dejar por ahí, pero bien, ahí para que lo tomes en consideración, que no nos permite poner tanto texto. Y aquí dice contáctame, pero no tiene lógica este botón, este texto, poner contáctame si no es un enlace. Yo creo que ese es un punto en contra que tiene Pixiesit que no nos permite agregar ningún tipo de código HTML, que es muy, muy importante. Este tiene un precio de 449. 449. Vamos a regresar a este porque aquí hay un texto que está incorrecto. Esto es para que lo tomes en cuenta. Esto no permite tanto texto. Le voy a dar hacia atrás y ahí tendría paquetes boda. Vamos con el siguiente y esto lo voy a hacer fácil. Voy a darle aquí en duplicar en esta misma página y listo. Por aquí está. Voy a cambiar este de paquetes boda a paquetes 15 años. También ya tengo los textos. Voy a ir rápidamente cambiando cambiando las imágenes. En este caso voy a cambiar la imagen por 15 este. Bien. Y los 15 serían este plata 149, 15 años. Pego el texto 149. Vamos con el segundo que es oro 299. Correcto. Y también la imagen, hay que cambiarla. La cambiamos por esta segunda. Bien, ahí vemos cómo va quedando. Vamos con el tercero, que es el tercero, dice que es platino, 399. 399. Vamos a elegir la imagen de una vez, 15 años. Luego aquí pegamos el texto, 349. Y ahí tendríamos ya paquetes boda, paquetes 15 años y vamos con el tercero que son sesiones. Voy a duplicar en esta página, copio, ahí lo tengo. Y en este caso va a ser lo de sesiones. Vamos a empezar con embarazo. Embarazo $80. Bien, es esta. Ok. Paquetes sesiones. Bien. La primera será, vamos a cambiar la imagen. Venimos aquí, creo que hay una aquí, embarazo, correcto. Vamos a pegar el texto y sesión embarazo. Sesión embarazo y el precio es cuánto, 80. Vamos a copiar este de familiar, 80. Bien, vamos con el segundo, sesión familiar.
pegamos y tiene un precio de 110. Vamos a copiar este de corporativo. 110 y listo. Vamos con el otro que es corporativo. Sesión corporativa. Pegamos y vamos a ver el precio 60, dice. Bien, 60. Le doy hacia atrás y le voy a dar una previsualización para ver paquetes. Y como ves, aquí están los detalles, servicios, precios y paquetes, paquetes boda. Aquí vemos todos los detalles y todo lo que tiene que ver con las, eh, las sesiones. Bien, aquí tenemos estos dos detalles que son las preguntas frecuentes. Yo creo que es importante ponerlas siempre y lo vamos a hacer de una forma rápida. Yo ya tengo todo esto escrito, ¿verdad? Igual te lo dejo ahí para que puedas agilizar. Entonces, aquí en las preguntas frecuentes, voy a darle aquí más bien aquí sobre la imagen, preguntas frecuentes. Yo tengo las preguntas, creo que están acá exacto, preguntas frecuentes. Por cierto, tengo 2, 3, 4, 5, 7. ¿Y cuántas me permite? Voy a cerrar este documento. Me permite un, 2, 3, 4, no importa las que sean. Vamos a ir una a una. Vamos a empezar con esta. Y aquí simplemente es ir sustituyendo el texto que ya te estoy compartiendo. Por ejemplo, serás el fotógrafo oficial. Voy a poner esto en la otra ventana para agilizar porque es solo copiar y pegar. Entonces pongo la pregunta y copio la respuesta y la pego. Esto es cuestión de ir nada más agregando. Voy con el otro, hago lo mismo y es de una forma repetitiva poner todas las preguntas que se pueda dar, que pueda tener más bien un posible cliente. Voy aquí a la tercera, pego la pregunta y de esa manera. Hay algunos capítulos que van quedando un poco largos, pero es que lo amerita. Hay definitivamente eh, que explicar bien para que se pueda entender. Estoy tratando de hacerlo muy, muy bien para que no tengas dudas. Y estamos empezando con con el módulo de web porque después vamos a hacer una pausa y tenemos que entrarle a lo que es el módulo de galerías porque necesitamos la galería formada para la página de clientes que estamos creando acá. Entonces, esto tienes que entender lo que es, es un curso bastante extenso, no va a ser un curso corto. Esta plataforma está muy completa, tiene demasiados detalles y eso es muy interesante. Aquí nos hacen falta dos, vamos a agregarle dos preguntas, ok, otra más, ok, y ahí puedes personalizar estas preguntas para que vayan acorde a las posibles preguntas que se pueden dar los clientes para que tengo esta otra. Como ves, es cuestión de ir pegando. Copio, pego y copio y pego. Pego, listo. Y ahí están. Lo que son las letras o las iniciales las voy a dejar tal cual porque esas son las características de preguntas frecuentes. Aquí le damos clic y como ves se va apareciendo al lado derecho tanto la pregunta como la respuesta. Finalmente vamos a terminar acá. Esta es una línea horizontal que si quieres dejarla ya lo decides. Creo que no se ve nada mal. Y al final tenemos lo que es un botón y todo va a ir de acuerdo a lo que se va mostrando de una forma sincronizada. Por ejemplo, aquí están los paquetes. Una vez que el cliente ve los paquetes, ve aquí las preguntas frecuentes. Luego, una vez que ya ha visto todo, aquí tenemos la opción de preguntar al cliente, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Una cosa así. Entonces, vamos a poner acá en español, ¿estás listo? ¿O estás preparado? Vamos a ver, empezamos.
Empezamos bien. Y aquí vamos a cambiar este botón. Le vamos a poner reserva una sesión. En vez de reserva una sesión, contáctanos. Va a ser más bien. Contáctanos. Exacto, vamos a cambiarle aquí porque lleva acento y esta será la página a donde será dirigida la persona una vez le dé clic. ¿Cuál será la página? Contacto. Y aquí aparece contact, pero esta página tenemos que cambiarla porque no la hemos traducido. Es esta que está acá arriba, esta que dice contact, pero vamos a revisar después por si hay algún problema. Aquí tiene que aparecer contacto. Una vez hecho eso, le doy hacia atrás, le doy aquí en previsualizar y ahí tendría ya mi página completa de paquetes. Ahí está, preguntas frecuentes, como ves, todas están muy bonitas. Estas preguntas frecuentes también las podemos poner en la página de contacto. Luego aquí empezamos y le damos aquí en contáctanos. Al darle aquí en contáctanos, nos va a llevar a la página de contacto.